Sí, fue Adams. Tuve esta seguridad desde el primer momento. Los dos hombres se sentaron junto a la ventana mirador del club. Este es el lugar adecuado para todo aquel que quiera estudiar la humanidad, dijo Mycroft. Mira qué tipos tan magníficos. Fíjate, por ejemplo, en esos dos hombres que vienen hacia nosotros. ¿El jugador de billar y el otro? Precisamente. ¿Qué sacas en limpio del otro? Los dos hombres se habían detenido frente a la ventana. Unas marcas de yeso sobre el bolsillo del chaleco eran las únicas señales de billar que pude ver en uno de ellos. El otro era un individuo bajo y muy moreno, con el sombrero echado hacia atrás y varios paquetes bajo el brazo. Un militar veterano, por lo que veo, dijo Sherlock. Y licenciado hace muy poco tiempo, observó su hermano. Con graduación de suboficial. Artillería real, diría yo, señaló Sherlock. Y viudo. Pero con un crío de poca edad. Críos, muchacho, críos. Vamos, exclamé yo, riéndome, creo que esto ya es demasiado. Seguramente, repuso Holmes, no sea tan difícil decir que un hombre con este porte, una expresión de autoridad y una piel tostada por el sol es un militar, algo más que soldado raso y que ha llegado de la India no hace mucho tiempo. Que ha dejado el servicio hace poco lo demuestra el hecho de que todavía lleve sus botas de munición, como suelen llamarlas, observó Mycroft. No tiene el paso inseguro del soldado de caballería, sin embargo, llevaba su gorra inclinada a un lado, como lo demuestra la piel más clara en ese lado de la frente. Su peso no es el propio del soldado de ingenieros. Ha servido en artillería. Y, desde luego, su luto riguroso muestra que ha perdido a un ser muy querido. El hecho de que haga él mismo sus compras da a entender que se trató de su esposa. Observa que ha estado comprando cosas para los chiquillos. Lleva un sonajero, lo que indica que uno de ellos es muy pequeño. Probablemente su mujer muriera al dar a luz. Y el hecho de que lleve bajo él brazo un cuaderno para pintar denota que hay otro pequeño en el que ha de pensar. Empecé a comprender lo que quería decir mi amigo al asegurar que su hermano poseía unas facultades todavía más notables que las suyas. Me miró de soslayo y sonrió. Mycroft tomó un poco de rapé de una cajita de concha y sacudió el polvillo caído en su chaqueta, con ayuda de un gran pañuelo de seda roja. A propósito, Sherlock, dijo, han sometido a mi juicio algo que a ti ha de encantarte. Un problema de lo más singular. En realidad, no reuní suficientes energías para seguirlo, salvo de manera muy incompleta, pero me facilitó una base para varias especulaciones sumamente agradables. Si te apetece oír los hechos, mi querido Mycroft, me encantará. Su hermano escribió unas líneas en una página de su libreta de notas, pulsó el timbre y entregó el papel al camarero. He pedido al señor Melas que venga a vernos, explicó. Vive en el piso sobre el mío, y como nos tratamos superficialmente, ello le movió a acudir a mí a causa de su perplejidad. El señor Melas es de origen griego, según tengo entendido, y es un notable lingüista. Se gana la vida en parte como intérprete en los tribunales de justicia y en parte haciendo de guía para los orientales ricos que frecuentan los hoteles de Northumberland Avenue. Voy a dejar que él mismo nos narre a su manera su curiosísima experiencia. Unos minutos más tarde se reunió con nosotros un hombre bajo y robusto, cuyo semblante de tez olivácea y sus negrísimos cabellos proclamaban su origen meridional, aunque su dicción era la de un inglés educado. Estrechó calurosamente la mano de Sherlock Holmes, y sus ojos oscuros brillaron de satisfacción cuando comprendió que el especialista ansiaba oír su historia. No confío en que la policía me crea, palabra que no, dijo con una voz plañidera. Consideran que una cosa así no es posible, solo porque nunca han oído hablar de ello. Pero yo sé que jamás volveré a estar tranquilo hasta saber qué fue de aquel pobre hombre con el esparadrapo en la cara. Tiene usted toda mi atención, le aseguró Holmes. Ahora es el miércoles por la tarde, empezó Melas. Pues bien, fue el lunes por la noche, hace tan solo 2 días, cuando ocurrió todo esto. Yo soy intérprete, como tal vez le haya explicado mi vecino, aquí presente. Traduzco todos los idiomas, o casi todos. Pero, puesto que soy griego de nacimiento y llevo un nombre griego, mi principal relación es con esta lengua. Durante varios años he sido el primer intérprete griego en Londres, y mi nombre es de sobra conocido en los hoteles. Ocurre, y con cierta frecuencia, que acuden a mí,
a horas intempestivas, extranjeros que se encuentran en alguna dificultad, o viajeros que llegan tarde y necesitan mis servicios. No me sorprendió por tanto, el lunes por la noche, que un tal señor Latimer, un joven vestido a la última moda, subiera a mis habitaciones y me pidiera que le acompañase en un cab que estaba esperando ante la puerta. Un amigo griego había ido a visitarle por cuestiones de negocio, explicó, y, puesto que ambos solo sabían hablar su propio idioma, se hacían indispensables los servicios de un intérprete. Me dio a entender que su casa no quedaba muy lejos, en Kensington, y dio la impresión de tener mucha prisa, ya que me hizo subir rápidamente al cab apenas subimos bajado a la calle. Digo en el cab, pero pronto empecé a pensar que me encontraba en un carruaje de mucha más categoría. Sin duda, era mucho más espacioso que los ordinarios coches de 4 ruedas que tanto afean Londres, y sus adornos, aunque ajados, eran de muy buena calidad. El señor Latimer se sentó frente a mí y, cruzando Charing Cross, remontamos Shaftesbury Avenue. Habíamos desembocado en Oxford Street y yo aventuraba una observación en el sentido de que describíamos un rodeo para ir a Kensington, cuando interrumpí mis palabras al observar la extraordinaria conducta de mi acompañante. Sacó de su bolsillo una porra de aspecto formidable, rellena de plomo, y empezó a moverla adelante y atrás varias veces, como para probar su peso y resistencia. Después, sin pronunciar palabra, la puso en el asiento a su lado. Hecho esto, subió los cristales de las ventanillas en cada lado, y con gran sorpresa mía, descubrí que estaban cubiertos con papel para impedir que yo viese a través de ellos. Siento privarle de la vista, señor Melas, me dijo. Lo cierto es que no tengo la menor intención de que vea el lugar que será nuestro destino. Pudiera ser inconveniente para mí que usted pudiera encontrar de nuevo el camino hacia él mismo. Como puede imaginar, semejante explicación me dejó estupefacto. Mi acompañante era un hombre joven y fornido, de anchos hombros, y, aparte de su arma, en un forcejeo con el yo no hubiera tenido ni la menor posibilidad. Su conducta es de lo más extraordinario, señor Latimer, tartamudeé. Debe saber que lo que está haciendo es totalmente ilegal. Me tomo una cierta libertad, desde luego, repuso, pero se lo compensaremos. Sin embargo, debo advertirle, señor Melas, que si en cualquier momento de esta noche intenta dar la alarma o hacer algo que vaya en contra de nuestros intereses, descubrirá que incurre en un error muy grave. Debe recordar que nadie sabe dónde se encuentra usted, y que, tanto si está en este coche como en mi casa, se halla igualmente en mi poder. Hablaba con calma, pero había en sus palabras un tono irritante que resultaba muy amenazador. Guardé silencio, preguntándome cuál podía ser la razón para secuestrarme de un modo tan extraordinario. Y cualquiera que fuese, quedaba bien claro que de nada podía servir mi resistencia y que solo me cabía esperar para ver qué sucedía. Durante 2 horas viajamos sin que yo tuviera el menor indicio del lugar al que nos dirigíamos. A veces, el traqueteo sobre piedras hablaba de un camino pavimentado, y, en otras, nuestra marcha silenciosa y suave sugería asfalto, pero salvo esta variación en el sonido no había absolutamente nada que ni de la manera más remota pudiera ayudarme a barruntar dónde nos encontrábamos. El papel en cada ventana era impenetrable para la luz, y se había corrido una cortina azul ante los cristales de la parte delantera. Eran las 7:15 cuando salimos de Pall Mall, mi reloj me indicó que faltaban 10 minutos para las 9 cuando por fin nos detuvimos. Mi acompañante bajó la ventana y capté una breve visión de un portal bajo y arqueado, con una lámpara encendida encima. Mientras se me ordenaba bajar del carruaje, se abrió la puerta de golpe y me encontré en el interior de la casa, con una vaga impresión, obtenida al entrar, de césped y árboles a cada lado. Sin embargo, si se trataba de un terreno privado o bien rural ya es más de lo que pueda aventurarme a decir. Dentro alumbraba una lámpara de gas de pantalla coloreada, con una llama tan baja que poca cosa pude ver, excepto que el vestíbulo era más bien amplio y en sus paredes colgaban varios cuadros. Bajo aquella luz mortecina pude ver que la persona que había abierto la puerta era un hombrecillo de aspecto corriente, de mediana edad y hombros caídos. Al volverse hacia nosotros, el destello de la luz me hizo ver que llevaba gafas. ¿Es el señor Melas, Harold?, preguntó. Sí. Buen trabajo. Buen trabajo. Espero que no nos guarde rencor, señor Melas, pero no podíamos pasarnos sin usted. Si juega limpio con nosotros, no lo lamentará, pero si intenta alguna jugarreta, que Dios le proteja. Hablaba de una manera nerviosa, como a sacudidas, e intercalando pequeñas risitas entre sus frases, pero, no sé por qué, me inspiró más temor que el otro. ¿Qué quieren de mí?,
Pregunté. Tan solo hacerle unas cuantas preguntas a un señor griego que nos está visitando, y comunicarnos sus respuestas. Pero no diga más de lo que se le indique que ha de decir, de nuevo la risita nerviosa, o mejor sería que no hubiera usted nacido. Mientras hablaba, abrió una puerta y nos precedió en una habitación que parecía estar muy ricamente amueblada, pero una vez más la única luz la proporcionaba una sola lámpara con su llama muy reducida. La sala era sin duda grande y la manera de hundirse mis pies en la alfombra al atravesarla me indicó su lujo. Capté la presencia de sillas tapizadas en terciopelo, de una alta repisa de chimenea en mármol blanco y de lo que parecía ser una armadura japonesa a un lado de la misma. Había un sillón precisamente bajo la lámpara, el hombre de más edad me indicó por gestos que debía sentarme en él. El más joven nos había dejado, pero de repente regresó por otra puerta, acompañando a un hombre vestido con una especie de amplia bata que avanzó lentamente hacia nosotros. Al entrar en el círculo de débil luz que me permitió verle con mayor claridad, me horrorizó su apariencia. Mostraba una palidez mortal y estaba terriblemente enflaquecido, con los ojos salientes y brillantes del hombre cuyo ánimo es mayor que su fuerza. Pero lo que todavía me impresionó más que cualquier signo de debilidad física fue el hecho de que su cara estuviera grotescamente cruzada por tiras de esparadrapo, y que una de ellas, mucho más grande que las demás, le tapara la boca. ¿Tienes la pizarra, Harold?, exclamó el más viejo, al desplomarse aquel extraño ser en una silla, más bien que sentarse en ella. ¿Tiene las manos sueltas? Pues dale la tiza. Usted ha de hacer las preguntas, señor Melas, y él escribirá las respuestas. Pregúntele en primer lugar si está dispuesto a firmar los papeles. Los ojos del hombre de la cara cruzada por tiras de esparadrapo echaron chispas. Nunca, escribió en griego sobre la pizarra aquella piltrafa humana. ¿Bajo ninguna condición? Pregunté a petición de nuestro tirano. Solo si la veo casada en mi presencia por un sacerdote griego al que yo conozca. El hombre soltó su maligna risita. ¿Sabe lo que le espera, pues? No me importa lo que pueda ocurrirme a mí. Estos son ejemplos de las preguntas y contestaciones que constituyeron nuestra extraña conversación, medio hablada y medio escrita. Una y otra vez. Tuve que preguntarle si cedería y firmaría el documento. Y una y otra vez obtuve la misma réplica indignada. Pero pronto se me ocurrió una feliz idea. Empecé a añadir breves frases de mi cosecha a cada pregunta, inocentes al principio, para comprobar si alguna de los dos hombres entendía algo, y después, al constatar que no daban señales de ello, puse en práctica un juego más peligroso. Nuestra conversación transcurrió más o menos como sigue: de nada puede servirle esta obstinación. ¿Quién es usted? Tanto me da. Soy forastero en Londres. Será responsable de lo que ocurra. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pues que así sea. 3 semanas. La propiedad nunca puede ser suya. ¿Qué le han hecho? No caerá en manos de unos miserables. Me están matando de hambre. Si firma quedará en libertad. ¿Qué es este lugar? Jamás firmaré. No lo sé. A ella no le está haciendo ningún favor. ¿Cómo se llama usted? Quiero oírlo de labios de ella. Cratides. La verá si firma. ¿De dónde es usted? Entonces no la veré nunca. De Atenas. 5 minutos más, señor Holmes, y hubiera averiguado toda la historia ante las narices de aquellos hombres. Mi siguiente pregunta quizás habría aclarado la cuestión, pero en aquel instante se abrió la puerta y entró una mujer en la habitación. No pude verla con suficiente claridad para saber algo más, aparte de que era alta y esbelta, con cabellos negros, y que llevaba una especie de túnica blanca y holgada. Harold, exclamó, hablando en un inglés con acento. No he podido quedarme allí por más tiempo. Está aquello tan solitario, con solo, Dios mío, pero sí es Paul. Estas últimas palabras las dijo en griego y en el mismo instante el hombre, con un esfuerzo convulsivo, se arrancó el esparadrapo de los labios y gritando, Sophie. Sophie, se precipitó hacia los brazos de la mujer. Sin embargo, su abrazo solo duró un momento, porque el hombre más joven hizo presa en la mujer y la obligó a salir de la habitación, mientras el de más edad dominaba fácilmente a su debilitada víctima y lo arrastraba fuera, a través de la otra puerta.
por unos segundos me quedé solo en el cuarto, me levanté súbitamente con la vaga idea de que tal vez pudiera obtener de algún modo una pista que indicara en qué casa me encontraba. Afortunadamente, sin embargo, no hice nada, pues cuando alcé la vista, descubrí que el hombre de más edad se encontraba de pie en el umbral de la puerta, con los ojos clavados en mí. «Esto es todo, señor Melas», me dijo. «Ya ve que le hemos otorgado nuestra confianza en un asunto de un carácter muy privado. No le hubiéramos molestado, pero un amigo nuestro que habla griego y que inició estas negociaciones se ha visto obligado a regresar a Oriente. Nos era del todo necesario encontrar a alguien que ocupara su lugar, y tuvimos la suerte de oír hablar de sus facultades». Me incliné. «Aquí hay 5 soberanos», me dijo, acercándose a mí, «que espero constituyan unos honorarios suficientes. Pero recuerde», añadió, dándome unos golpecitos en el pecho y dejando escapar su risita, «que si habla con alguien de esto, aunque sea con una sola persona, que Dios tenga piedad de su alma». No puedo expresar la repugnancia y horror que me inspiraba aquel hombre de aspecto insignificante. Ahora podía verle mejor, pues la luz de la lámpara brillaba sobre él. Sus facciones eran blandas y amarillentas, y su barba, corta y puntiaguda, era más bien rala y mal cuidada. Al hablar, adelantaba el rostro, y sus labios y párpados se estremecían continuamente, como en el hombre que padece el mal de San Vito. No pude menos que pensar que su extraña y pegajosa risita era también un síntoma de alguna enfermedad nerviosa. Lo terrorífico de su cara radicaba sin embargo en sus ojos, de un gris acerado y que brillaban fríamente, con una maligna e inexplicable crueldad en lo más hondo de ellos. «Si habla de esto, nosotros lo sabremos», dijo. «Poseemos medios propios de información. Ahora le espera el coche, mi amigo el señor Latimer cuidará de acompañarle». Atravesé con rapidez el vestíbulo y subí de nuevo al vehículo, obteniendo otra vez aquella visión momentánea de unos árboles y un jardín. El señor Latimer, que me seguía pisándome los talones, ocupó el asiento opuesto al mío sin decir palabra. En silencio, cubrimos nuevamente una distancia interminable, con las ventanas cerradas, hasta que por fin, poco después de la medianoche, se detuvo el carruaje. «Bajará aquí, señor Melas», dijo mi acompañante. «Siento dejarle tan lejos de su casa, pero no hay otra alternativa. Cualquier intento por su parte de seguir al coche, terminaría mal para usted». Abrió la puerta mientras hablaba, apenas tuve tiempo para apearme, cuando el cochero propinó un latigazo al caballo y el carruaje se alejó. Miré a mi alrededor lleno de asombro. Me encontraba en una especie de campo cubierto de brezos, moteado aquí y allá por oscuros matorrales de aulaga. A los lejos, se extendía una hilera de casas con alguna que otra luz en las ventanas superiores. Al otro lado vi las lámparas rojas de señalización de un ferrocarril. El carruaje que me había conducido hasta allí ya se había perdido de vista. Seguí mirando a mi alrededor y preguntándome dónde podía estar, cuando vi que alguien se acercaba a mí en la oscuridad. Al cruzarse conmigo, observé que era un mozo de estación. «¿Puede decirme qué lugar es este?», pregunté. «Wandsworth Common», me contestó. «¿Puedo tomar un tren que me lleve a la ciudad?». «Si camina cosa de 1 milla, hasta Clapham Junction», me sugirió, «llegará justo a tiempo para tomar el último tren con destino a la estación Victoria». Y este fue el final de mi aventura, señor Holmes. No sé dónde estuve ni con quién hablé, ni nada más aparte de todo lo que le he contado. Pero sí sé que ocurre allí un feo asunto, y quiero auxiliar a aquel desdichado, si me es posible. A la mañana siguiente relaté toda la historia al señor Mycroft Holmes y posteriormente a la policía. Seguimos todos sentados y en silencio durante un buen rato, después de escuchar tan extraordinaria narración. Finalmente, Sherlock miró a su hermano. «¿Alguna medida?», le preguntó. Mycroft tomó el Daily News que había sobre una mesa lateral. «Todo el que facilite alguna información sobre el paradero de un caballero griego llamado Paul Cratides, de Atenas», leyó, «que no habla inglés, será recompensado. Una recompensa similar se entregará a quien dé información sobre una señora griega cuyo nombre de pila es Sophie. X2473». Esto apareció en todos los diarios. Ninguna respuesta. «¿Y la legación griega?», he preguntado. «No saben nada. Un telegrama al jefe de la policía de Atenas, pues». «Sherlock posee toda la energía de la familia», dijo Mycroft, volviéndose hacia mí.
Bien, ocúpate tú del caso, en todos sus aspectos, y hazme saber si consigues algún resultado. Desde luego, contestó mi amigo, abandonando su silla. Te lo haré saber, y también al señor Melas. Entretanto, señor Melas, yo estaría muy alerta en su lugar, pues, como es lógico, a través de estos anuncios deben saber que usted los ha traicionado. Al volver juntos a casa, Holmes se detuvo en una oficina de telégrafos y mandó varios telegramas. Ya ve, Watson, que no hemos perdido ni mucho menos la tarde, observó. Algunos de mis casos más interesantes me han llegado, como este, a través de Mycroft. El problema que acabamos de escuchar, aunque no pueda admitir más que una explicación, no deja de poseer algunas características distintivas. ¿Tiene esperanzas de resolverlo? Pues bien, sabiendo todo lo que sabemos, sería muy raro que no acertáramos a descubrir el resto. Usted mismo debe de haberse formado alguna teoría que explique los hechos que hemos oído relatar. Con cierta vaguedad, sí. ¿Cuál es su idea, pues? A mí me ha parecido evidente que esa joven griega había sido traída aquí por el joven inglés llamado Harold Latimer. ¿Traída desde dónde? Desde Atenas, quizás. Sherlock Holmes negó con la cabeza. Latimer no sabía ni una palabra de griego y Sophie hablaba bastante bien el inglés. De lo cual se deduce que ella había pasado algún tiempo en Inglaterra, pero que él no había estado en Grecia. Bien, pues entonces supondremos que ella vino a Inglaterra de visita y Latimer la persuadió para huir con él. Esto es más probable. Y entonces, el hermano, pues supongo que esta debe ser la relación familiar, viene de Grecia para entrometerse. Imprudentemente, se pone en manos del joven y su asociado de más edad. Estos lo secuestran y emplean con él la violencia a fin de hacerle firmar unos documentos que les entregan la fortuna de la joven, de la que tal vez dispone en fideicomiso. Su hermano se niega a hacerlo. Para negociar con él, han de conseguir un intérprete, y eligen a ese señor Melas, tras haber utilizado antes algún otro. A la chica no se le dice nada de la llegada de su hermano y se entera gracias a un mero accidente. —Excelente, Watson —exclamó Holmes—. Pienso de veras que no anda usted lejos de la verdad. Ya ve que nosotros poseemos todas las cartas, y solo hemos de temer algún repentino acto de violencia por parte de ellos. Si nos dan tiempo, podremos echarles el guante. Pero ¿cómo podemos averiguar dónde se encuentra aquella casa? Si nuestra conjetura es correcta y el nombre de la joven es, o era, Sophie Cratides, no deberíamos tener dificultades para encontrarla. Esta ha de ser nuestra principal esperanza, ya que el hermano, desde luego, es totalmente forastero. Está claro que ha transcurrido algún tiempo desde que Harold inició sus relaciones con la muchacha, unas semanas como mínimo, ya que el hermano tuvo tiempo para enterarse desde Grecia y viajar hasta aquí. Si durante este tiempo han estado viviendo en el mismo lugar, es probable que el anuncio de Mycroft reciba alguna respuesta. Mientras hablábamos, habíamos llegado a nuestra casa de Baker Street. Holmes subió el primero por la escalera, y al abrir la puerta de nuestra sala, lanzó una exclamación de sorpresa. Su hermano Mycroft fumaba sentado en la butaca. —Adelante, Sherlock. Entre caballero —dijo amablemente, sonriendo al ver nuestras caras sorprendidas. —¿Verdad que no esperabas tanta energía por mi parte, Sherlock? Pero, es que no sé por qué, este caso me atrae. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Os adelanté en un coche de punto. ¿Se ha producido alguna novedad? He recibido una contestación a mi anuncio. Ah. Sí, llegó unos minutos después de que os marcharais. ¿Y con qué contenido? Mycroft Holmes sacó una hoja de papel. Aquí está, dijo, escrita con una plumilla sobre papel folio color crema, por un hombre de mediana edad y débil constitución. Dice, señor, como respuesta a su anuncio con fecha de hoy, paso a informarle que conozco muy bien a la joven señora en cuestión. Si no le es molestia venir a verme, podré darle algunos detalles sobre su penosa historia. Vive actualmente en Los Mirtos, Beckenham. Atentamente, J. Davenport. Mycroft Holmes prosiguió, escribe desde Lower Brixton. ¿No crees que podríamos ir a verlo ahora, Sherlock, y enterarnos de estos detalles? Mi querido Mycroft, la vida del hermano es más valiosa que la historia de la hermana. Creo que deberíamos ir a buscar al inspector Gregson, de Scotland Yard,
y trasladarnos directamente a Beckenham. Sabemos que a un hombre se le está llevando a la muerte, y cada hora puede resultar vital. Mejor será recoger al señor Melas por el camino, sugerí. Tal vez necesitemos un intérprete. Excelente, aprobó Sherlock Holmes. Mande al Botones que vaya a buscar un carruaje y enseguida nos pondremos en marcha. Mientras hablaba abrió el cajón de la mesa y observé que se metía el revólver en él. Bolsillo. Sí, dijo, como respuesta a mi mirada, por lo que hemos oído, yo diría que nos la sabemos con una banda particularmente peligrosa. Casi oscurecía antes de que nos encontrásemos en Pall Mall, en las habitaciones de Melas. Un caballero acababa de visitarle y se había marchado. ¿Puede decirme a dónde? Inquirió Mycroft. No lo sé, señor, contestó la mujer que había abierto la puerta. Solo sé que se marchó en un coche con aquel caballero. ¿Dio algún nombre el caballero? No, señor. ¿Era un hombre joven, moreno, alto y apuesto? Oh no, señor. Era un señor bajito, con gafas, de cara flaca, pero muy agradable, pues mientras hablaba no paraba de reírse. Vamos. Gritó bruscamente Sherlock Holmes. Esto se pone serio. Observó mientras nos dirigíamos a Scotland Yard. Esos hombres se han apoderado nuevamente de Melas. Es un hombre que carece de valor físico, como ellos saben bien después de la experiencia de la noche pasada. Aquel villano consiguió atemorizarlo apenas lo tuvo en su presencia. Sin duda, desean sus servicios profesionales, pero, al haberlo utilizado ya, pueden tener la idea de castigarlo por lo que ellos considerarán como una decidida traición por su parte. Nuestra esperanza consistía en que tomando el tren pudiéramos llegar a Beckenham al mismo tiempo que el carruaje, o antes que él. Sin embargo, al llegar a Scotland Yard, pasó más de una hora antes de que pudiéramos disponer del inspector Gregson y cumplimentar las formalidades legales que habían de permitirnos entrar en la casa. Eran ya las 10 menos cuarto antes de llegar al London Bridge, y las 10:30 cuando los cuatro nos apeábamos en el andén de Beckenham. Un trayecto de media milla en coche nos llevó hasta Los Mirtos, un caserón grande y oscuro que se alzaba en terreno propio algo lejos de la carretera. Allí despedimos el coche y avanzamos juntos a lo largo del camino de entrada. Todas las ventanas están a oscuras, observó el inspector. La casa parece vacía. Nuestros pájaros han volado y el nido está desierto, confirmó Holmes. ¿Por qué dice esto? Durante la última hora ha salido de aquí un carruaje con abundante carga de equipaje. El inspector se echó a reír. He visto las señales de ruedas a la luz de la lámpara de la verja, pero ¿de dónde me saca lo del equipaje? Usted debe haber observado las mismas huellas de ruedas en la otra dirección. Pero las del carruaje que salía eran mucho más profundas, tanto, que cabe afirmar con certeza que el vehículo llevaba una carga muy considerable. Aquí me ha sacado usted una cierta ventaja, dijo el inspector, encogiéndose de hombros. No será fácil forzar la puerta, pero lo intentaremos si no logramos que alguien nos oiga. Accionó ruidosamente el llamador y tiró del cordón de la campanilla, aunque sin el menor éxito. Holmes se había alejado, pero volvió al poco rato. He abierto una ventana, anunció. Es una suerte que esté usted al lado de la policía y no contra ella, señor Holmes, señaló el inspector al observar la habilidad con la que mi amigo había forzado el pestillo. Bien, yo creo que, dadas las circunstancias, podemos entrar sin esperar una invitación. Uno tras otro nos metimos en una gran sala, que era, evidentemente, la misma en la que se había encontrado el señor Melas. El inspector había encendido su linterna, gracias a ella pudimos ver las dos puertas, la cortina, la lámpara y la armadura japonesa que aquel nos había descrito. En la mesa había 2 vasos, una botella de brandy vacía y restos de comida. ¿Qué es esto?, preguntó Holmes súbitamente. Todos nos inmovilizamos, escuchando. Un ruido bajo y plañidero nos llegaba desde algún punto por encima de nuestras cabezas. Holmes se precipitó hacia la puerta y salió al recibidor. El inquietante ruido procedía del piso superior. Subió rápidamente, con el inspector y yo pisándole los talones, mientras su hermano Mycroft seguía con tanta celeridad como se lo permitía su corpachón. En la segunda planta nos hallamos ante 3 puertas, y de la del centro brotaban los siniestros ruidos, que unas veces se convertían en sordo murmullo y otras se elevaban de nuevo en un agudo gemido.
La puerta estaba cerrada, pero la llave se encontraba en el exterior. Holmes la abrió y se precipitó hacia el interior, pero enseguida volvió a salir, llevándose una mano a la garganta. «Es carbón de leña», gritó. «Démosle tiempo. Se despejará». Mirando hacia dentro, pudimos ver que la única luz de la habitación procedía de una llama azul y poco brillante que bailoteaba en un pequeño trípode de bronce colocado en el centro. Proyectaba un círculo lívido fantasmagórico en el suelo, mientras que en las sombras, más allá, percibimos el vago bulto de dos figuras agazapadas contra la pared. De aquella puerta recién abierta salía una horrible y ponzoñosa emanación que nos hizo jadear y toser a todos. Holmes subió corriendo a lo alto de la escalera y abrió un portillo para dar entrada a aire puro, y después, volviendo a la habitación, abrió de par en par la ventana y arrojó al jardín el trípode con el carbón encendido. «Dentro de un minuto podremos entrar», jadeó al salir otra vez. «¿Dónde habrá una vela? Dudo de que podamos encender una cerilla en esta atmósfera. Mantén la luz junto a la puerta y nosotros los sacaremos, Mycroft. Ahora». Sin perder un instante, agarramos los dos hombres envenenados y los arrastramos hasta el rellano. Ambos estaban inconscientes, con los rostros abotargados y congestionados, los labios azulados y los ojos protuberantes. En realidad, tan deformadas estaban sus facciones que, de no ser por su barba negra y su figura robusta, no habríamos podido reconocer en uno de ellos al intérprete de griego que solo unas pocas horas antes se había despedido de nosotros en el Diógenes Club. Sus manos y sus pies estaban sólidamente atados, y mostraba la señal de un golpe violento sobre un ojo. El otro, inmovilizado de modo similar, era un hombre alto, en el último grado del enflaquecimiento, con varias tiras de esparadrapo dispuestas de forma grotesca sobre su rostro. Había cesado de gemir cuando lo depositamos en el suelo, y una mirada me indicó que, para él, al menos, nuestra ayuda había llegado demasiado tarde. El señor Melas, en cambio, todavía estaba vivo, y en menos de una hora, con la ayuda del amoníaco y del brandy, tuve la satisfacción de verle abrir los ojos y de saber que mi mano le había arrancado del oscuro valle en el que todos los caminos se encuentran. Fue una sencilla historia la que nos contó, y sus palabras no hicieron sino confirmar nuestras propias deducciones. Al entrar en sus habitaciones, aquel visitante se había sacado de la manga una cachiporra flexible, y tanto le impresionó el temor a una muerte instantánea e inevitable, que Melas se dejó secuestrar por segunda vez. De hecho, era casi hipnótico el efecto que el rufián de las risitas produjo en el infortunado lingüista, pues éste no podía hablar de él sin mostrar unas manos temblorosas y una gran palidez en el semblante. Había sido conducido rápidamente a Beckenham, actuando como intérprete en una segunda entrevista, todavía más dramática que la primera, en la que los dos ingleses amenazaron a su prisionero con la muerte instantánea si no accedía a sus exigencias. Finalmente, al comprobar que no se dejaba doblegar por sus amenazas, lo devolvieron a su prisión, y tras reprocharle su traición, delatada por el anuncio en los periódicos, lo atontaron, asestándole un bastonazo. Luego, ya no recordaba nada más hasta vernos a nosotros inclinados sobre él. Y tal fue el caso singular del intérprete griego, cuya explicación todavía sigue envuelta en algún misterio. Al ponernos en contacto con el caballero que contestó al anuncio, pudimos averiguar que aquella infortunada joven procedía de una opulenta familia griega, y que había estado visitando a unos amigos en Inglaterra. Durante su estancia, conoció a un joven llamado Harold Latimer, que adquirió gran influencia sobre ella y que finalmente la persuadió para que se escapara con él. Sus amigos, escandalizados por este hecho, se limitaron a informar a su hermano en Atenas, a continuación, se lavaron las manos en este asunto. El hermano, al llegar a Inglaterra, cometió la imprudencia de caer bajo la influencia de Latimer y del asociado de este, un hombre llamado Wilson Kemp, que tenía los peores antecedentes. Estos dos, al descubrir que, a causa de su desconocimiento del idioma, el hermano se hallaba impotente en su poder, lo mantuvieron cautivo y se esforzaron, a través de la crueldad y el hambre, en obligarle a firmar la cesión de sus propiedades y las de su hermana. Lo tenían prisionero en la casa sin que la joven lo supiera, y el esparadrapo en su cara tenía como finalidad dificultar su identificación en el caso de que ella pudiera verlo en algún momento. No obstante, su percepción femenina vio inmediatamente a través del disfraz cuando, en ocasión de la primera visita del intérprete, se encontró ante su hermano por primera vez. Sin embargo, la pobre muchacha era también una prisionera, pues nadie más había en la casa, excepto el hombre que hacía de cochero y su mujer, que eran dos instrumentos de los conspiradores y asesinos. Al constatar que su secreto había sido descubierto y que no lograrían imponerse a su prisionero, los dos villanos, junto con la joven,
huyeron pocas horas antes de la casa amueblada que habían alquilado. Pero primero pensaron en vengarse, tanto del hombre que les había desafiado como del que los había delatado. Meses más tarde, nos llegó desde Budapest un curioso recorte de periódico. Explicaba que 2 ingleses que viajaban en compañía de una mujer habían tenido un trágico final. Al parecer, ambos fueron apuñalados, y la policía húngara era de la opinión de que se habían peleado los dos e infligido heridas mortales el uno al otro. Sin embargo, yo sé que Holmes tiene diferente manera de pensar, y todavía hoy sostiene que, si fuera posible encontrar a la joven griega, ello tal vez permitiría saber cómo fueron vengadas las afrentas sufridas por ella y su hermano. El tratado naval el mes de julio que siguió a mi boda se hizo digno de mención por 3 casos en los que tuve el privilegio de verme asociado con Sherlock Holmes y estudiar de cerca sus métodos. Tengo estos casos recogidos en mis notas bajo los encabezamientos de La aventura de la Segunda Mancha, La aventura del tratado naval, y La aventura del capitán cansado. El primero de estos, sin embargo, trata de asuntos de tal importancia e implica a tantas de las primeras familias del reino, que hasta pasados muchos años no podrá hacerse público. No obstante, ningún otro caso de los que Sherlock Holmes haya llevado a ilustrado de un modo tan claro el valor de sus métodos analíticos o ha impresionado tan profundamente a quienes trabajaban con él en ese momento. Todavía conservo un informe casi literal de la entrevista en la que demostró la verdad de los hechos en relación con dicho caso a Monsieur de Vieux, de la policía de París, y a Fritz von Goldbum, el conocido especialista de Dantzig, quienes habían malgastado sus energías en lo que se demostraría que no eran sino cuestiones secundarias. Habrá que esperar, pues, al inicio de un nuevo siglo para poder contar la historia con seguridad. Entretanto, pasó al segundo, el cual también prometía en su momento tener una importancia nacional y que fue notable por ciertos incidentes que le otorgaron un carácter bastante singular. Durante mis días escolares tuve como íntimo amigo a un muchacho llamado Percy Phelps, que era exactamente de mi misma edad, aunque iba 2 clases por delante de mí. Era un chico brillante, que arrambló con todos los premios que daba la escuela, y terminó sus proezas escolares ganando una beca que le llevaría a terminar su triunfante carrera en Cambridge. Recuerdo que estaba muy bien relacionado incluso, cuando no éramos más que unos niños, sabíamos muy bien que el hermano de su madre era Lord Oldhurst, el gran político conservador. Poco bien le hacía en la escuela este llamativo parentesco, por el contrario, se nos antojaba que andar persiguiéndolo por todo el patio, dándole con el aro de croquet en las espinillas, era un juego bastante divertido. Pero todo cambió cuando salió al mundo. Supe vagamente que sus aptitudes y la influencia que tenía en su mano le habían ganado una buena posición en el Foreign Office, después se borró de mi mente, hasta que la siguiente carta me recordó su existencia. Briarbrae, Boquín mi querido Watson, sin duda recordará al renacuajo Phelps que hacía 5º curso en el mismo año en que usted hacía 3º. Es incluso posible que haya sabido que, por medio de las influencias de mi tío, pude conseguir un buen puesto en el Foreign Office y que me encontraba en una situación de confianza y honor, hasta que un horrible infortunio vino a destrozar de repente mi carrera. De nada sirve que le escriba ahora los detalles de ese horrible suceso. En el caso de que usted acceda a la petición que voy a hacerle, es probable que tenga que narrárselos entonces. Acabo de recobrarme de una encefalitis que me ha durado 9 semanas y todavía me encuentro extremadamente débil. ¿Cree usted que podría traer a su amigo, el señor Holmes, a verme aquí? Me gustaría tener su opinión sobre el caso, aunque las autoridades me aseguran que ya no hay nada que hacer. Por favor, intente hacerlo venir lo antes posible. Cada minuto que pasa parece una hora mientras siga viviendo en este horrible suspense. Dígale que, si no le he pedido consejo antes, no ha sido debido a que no tuviera en consideración su talento, sino a que desde que me sobrevino este duro golpe no he estado totalmente en mis cabales. Ahora vuelvo a estar en disposición de pensar, aunque no me atrevo demasiado a hacerlo por temor a una recaída. Estoy todavía tan débil que, como ve, he tenido que escribirle al dictado. Inténtelo y trágamelo aquí. Su antiguo compañero de escuela. Percy Phelps. Al leer esta carta hubo algo que me emocionó, esas reiteradas súplicas para que le llevara a Holmes tenían algo de lastimoso. Así que, con lo emocionado que estaba, incluso aunque hubiera sido un asunto difícil, lo hubiera intentado, pero, por supuesto, sabía perfectamente que Holmes amaba tanto su trabajo, que estaba siempre tan dispuesto a prestar ayuda, como dispuesto estaba su cliente a recibirla. Mi mujer estaba de acuerdo conmigo en que no se debía perder un momento en exponerle el asunto, así que 1 hora después de desayunar me encontraba de nuevo, una vez más, en las viejas habitaciones de Baker Street. Holmes,
ataviado con un batín, estaba sentado en su mesa de trabajo, trabajando afanosamente en una investigación química. Una larga y curvada retorta estaba hirviendo furiosamente sobre la llama azulada del mechero de Bunsen y las gotas destiladas se iban condensando en una medida de 2 litros. Mi amigo apenas levantó la vista cuando entré, viendo que su investigación debía de tener mucha importancia, me senté en un sillón y esperé. Introducía su pipeta de cristal en una botella y en otra, extrayendo de ellas unas cuantas gotas, finalmente puso sobre la mesa un tubo de ensayo que contenía cierta solución. En la mano derecha tenía un trocito de papel de tornasol. Llega en un momento crítico, Watson, dijo. Si el papel permanece azul, es que todo va bien. Si se pone rojo, significa la vida de un hombre. Lo introdujo en el tubo de ensayo y el papel adquirió un color carmesí apagado y sucio. Ya me lo había imaginado yo, exclamó. Enseguida estoy con usted, Watson. Encontrará tabaco en la babucha persa. Se volvió hacia su escritorio y escribió varios telegramas, que entregó al botones. Tras esto se dejó caer en la silla que estaba enfrente de mí, levantando las rodillas hasta que sus manos estrecharon sus largos y finos tobillos. Un pequeño asesinato de lo más común, dijo. Imagino que usted tiene algo mejor. Parece anunciar un crimen. ¿Qué pasa, Watson? Le alargué la carta, que leyó con la máxima atención. No dice mucho, ¿verdad? Observó, mientras me la devolvía. Casi nada. Y, sin embargo, la caligrafía es interesante. Pero si no es la suya. Precisamente por eso, es la de una mujer. No, seguro que es la de un hombre. No, la de una mujer de carácter singular. Mire, al inicio de una investigación tiene su importancia saber si el cliente tiene una relación íntima con alguien que, para bien o para mal, posee una naturaleza excepcional. Esto me ha despertado un interés en el caso. Si está usted preparado, partiremos enseguida para Woking y veremos a ese diplomático cuya situación es tan funesta y a la dama a quien dictó su carta. Tuvimos la suerte de pillar uno de los primeros trenes en Waterloo, y en menos de una hora nos encontrábamos entre los bosques de abetos y los brezos de Woking. Brair resultó ser una amplia casa construida en medio de una gran extensión de terreno, a pocos minutos de la estación. Tras entregar nuestras tarjetas de visita, nos hicieron pasar a un salón elegantemente decorado, donde a los pocos minutos se nos unió un hombre bastante corpulento, que nos recibió con gran hospitalidad. Estaba más cerca de los 40 que de los 30, pero sus mejillas eran tan sonrosadas y sus ojos tan alegres, que seguía dando la impresión de un muchacho regordete y travieso. Qué contento estoy de que hayan venido, dijo, dándonos efusivamente la mano. Percy lleva toda la mañana preguntando por ustedes, pobre hombre, se agarra a un clavo ardiendo. Su padre y su madre me pidieron que lo recibiera yo, ya que para ellos es en extremo dolorosa la sola mención del asunto. Todavía no tenemos detalles, observó Holmes. Veo que usted no es un miembro de la familia. Nuestro conocido pareció sorprendido, y mirando el suelo, empezó a reír. Por supuesto, se ha fijado usted en las iniciales, J.H., de mi medallón, dijo. Por un momento pensé que se le había ocurrido algo inteligente. Mi nombre es Joseph Harrison, y como Percy va a casarse con mi hermana Annie, seremos al menos parientes políticos. Encontrará a mi hermana en la habitación de Percy, ha estado entregada a sus cuidados durante estos 2 últimos meses. Quizás sería mejor que entráramos cuanto antes, porque sé cuán impaciente está. La estancia a la que fuimos introducidos se hallaba en el mismo piso que el salón. Estaba amueblada en parte como un cuarto de estar y en parte como un dormitorio, había jarrones de flores dispuestos con un gusto exquisito en todos los rincones de la habitación. Un hombre joven, muy pálido y como agotado, yacía en un sofá junto a la ventana abierta, por donde entraban el agradable aroma del jardín y la suave brisa del verano. Una mujer estaba sentada a su lado y se levantó al entrar nosotros. «¿Me retiro, Percy?», preguntó. Él agarró con fuerza su mano para detenerla. «¿Cómo está usted, Watson?», dijo cordialmente. Nunca lo hubiera reconocido con ese bigote y me atrevería a decir que usted no juraría que la persona que está viendo soy yo. Supongo que él es su célebre amigo, el señor Sherlock Holmes, ¿no es así? Les presenté con pocas palabras y nos sentamos. El hombre corpulento nos había dejado,
pero su hermana permanecía allí con su mano entre las del inválido. Era una mujer de una apariencia impresionante, un poco baja y gruesa, pero con un hermoso cutis aceitunado, unos ojos grandes y oscuros, como de italiana, y un cabello abundante de un negro oscurísimo. Su magnífica tez contrastaba con la palidez de su compañero, quien a su lado parecía todavía más fatigado y ojeroso. No les haré perder tiempo, dijo él, levantándose del sofá. Entraré sin más preámbulos en el tema. Yo era un hombre feliz y de éxito, señor Holmes, y a punto de casarme, cuando un inesperado y horroroso infortunio vino a echar por tierra todas mis esperanzas. Trabajaba, como ya le habrá dicho Watson, en el Foreign Office, donde rápidamente ascendí hasta una posición de responsabilidad. Cuando esta administración hizo a mi tío ministro de Asuntos Exteriores, él empezó a darme misiones de importancia, y como yo las resolviera con éxito, llegó por último a tener la máxima confianza en mi habilidad y tacto. Hace aproximadamente 10 semanas, para ser más exacto el 23 de mayo pasado, me llamó a su despacho privado, y tras felicitarme por el buen trabajo que había hecho, me informó de que tenía para mí una nueva misión de confianza. Esto, dijo, tomando de su escritorio un rollo de papel gris, es el original de ese tratado secreto entre Inglaterra e Italia, sobre el cual siento decir que ya corren rumores en la prensa. Es extremadamente importante que no haya ninguna filtración más. Las embajadas francesas o rusas pagarían enormes cantidades de dinero por conocer el contenido de estos documentos. No deberían salir de mi despacho, pero es absolutamente necesario hacer una copia de ellos. ¿Tienes escritorio en tu oficina? Sí, señor. Entonces, coge el tratado y guárdalo allí. Daré instrucciones para que tengas que quedarte cuando se vayan los otros, de modo que puedas hacerlo a tus anchas sin temor a que alguien te esté vigilando. Cuando termines, vuelve a guardar bajo llave en tu escritorio tanto el original como la copia y entrégamelos personalmente mañana por la mañana. Tomé los documentos, y perdóneme un inciso, dijo Holmes. ¿Estaban solos durante aquella conversación? Absolutamente. ¿Es una estancia amplia? 30 pies en cada dirección. ¿En el centro? Sí, más o menos. ¿Hablando bajo? La voz de mi tío es siempre muy baja. Yo casi no hablé. Gracias, dijo Holmes, entornando los ojos. Por favor, téngala bondad de seguir. Hice exactamente lo que me había indicado y esperé hasta que los otros empleados se marcharon. Uno de ellos, que trabaja en el mismo despacho que yo, Charles Gorot, tenía que terminar un trabajo atrasado, así que le dejé allí y me fui a cenar. Cuando volví se había ido. Quería terminar cuanto antes mi trabajo, porque sabía que el señor Harrison, a quien acaban ustedes de ver, estaba en la ciudad y tomaría el tren de las 11 para volver a Woking y yo quería cogerlo también. Cuando me puse a examinar el tratado, enseguida me di cuenta de que tenía una importancia tal, que mi tío no había exagerado nada con lo que había dicho. Sin entrar en detalles, puedo decir que definía la posición de Gran Bretaña en relación con la Triple Alianza y predecía la política que iba a llevar ese país en el caso de que la flota francesa aventajara en importancia a la italiana en el marco del Mediterráneo. Las cuestiones tratadas eran puramente navales. Al final estaban las rúbricas de los altos dignatarios que lo habían firmado. Les eché una mirada y me apliqué a la tarea de copiarlo. Era un largo documento, escrito en francés, y contenía 26 artículos separados. Copiaba lo más deprisa que podía, pero a las 9 solo había terminado 9 artículos y perdí las esperanzas de poder coger el tren. Me sentía soñoliento y estúpido, en parte debido a la cena y en parte también debido a un largo día de trabajo. Una taza de café me despejaría. Hay un portero que se queda toda la noche en un pequeño garito situado al pie de las escaleras. Este tiene la costumbre de preparar café en su infernillo de alcohol para los oficiales que se quedan haciendo horas extraordinarias. Toqué el timbre, pues, para que viniera. Para mi sorpresa fue una mujer la que respondió a la llamada, una mujer de edad, grande, de cara tosca, que llevaba un delantal. Me explicó que era la mujer del portero, que hacía los recados. Le pedí que me subiera un café. Escribí 2 artículos más, y entonces, sintiéndome todavía más soñoliento, me levanté y pasé arriba y debajo de la habitación para estirar las piernas. El café seguía sin venir y me preguntaba cuál sería la causa de este retraso. Abrí la puerta y me encaminé por el pasillo con el fin de descubrirlo. Era un corredor poco iluminado que partía de la habitación en la que había estado trabajando, constituyendo su única salida.
Terminaba en una escalera curva con el garito del portero en el corredor que está al final de la escalera. A mitad de camino de la escalera hay un descansillo al que da otro corredor formando un ángulo recto con este. Este segundo corredor lleva, a través de una escalera, a una puerta lateral que es usada por los sirvientes y también como atajo por los empleados cuando entran desde Charles Street. Aquí tiene un plano esquemático del lugar. Gracias. Creo que le sigo bastante bien. Es muy importante que tenga en consideración este punto. Bajé las escaleras y llegué al hall, donde encontré al portero profundamente dormido en su garito y el agua hirviendo furiosamente en el hervidor sobre el infernillo, salpicando todo el suelo. Alargué la mano y estaba a punto de darle un meneo al hombre, que seguía plácidamente dormido, cuando sonó con fuerza una de las campanillas situadas sobre su cabeza y se despertó sobresaltado. «Señor Phelps, señor», dijo, mirándome atónito. He bajado a ver si mi café estaba preparado. Estaba hirviendo el agua cuando me quedé dormido, señor. Me miró a mí y luego miró hacia arriba, a la campanilla que todavía seguía estremeciéndose, y su asombro iba en aumento. Si usted está aquí, señor, ¿quién ha tocado entonces la campanilla?, preguntó. La campanilla, dije yo. ¿De qué campanilla se trata? Es la campanilla de la habitación en la que usted estaba trabajando. Me quedé helado. Alguien, pues, estaba en mi habitación donde el precioso tratado estaba extendido encima de mi mesa. Subí frenéticamente las escaleras. Y avancé corriendo por el corredor. No había nadie en este, señor Holmes. No había nadie en la habitación. Todo estaba tal como lo había dejado, salvo que alguien había cogido de mi escritorio el documento que me había sido encomendado. La copia estaba allí, pero el original había desaparecido. Holmes se arrellanó en su asiento y se frotó las manos. Me di cuenta de que el problema le llegaba al corazón. Dígame, por favor, ¿qué hizo usted entonces?, murmuró. Al momento me di cuenta de que el ladrón debía de haber subido las escaleras desde la puerta lateral. Tenía que haberme encontrado con él si hubiera venido por el otro lado. Estaba convencido de que no podía haber estado durante todo el rato oculto en la habitación, o en el corredor que usted acaba de describir como mal iluminado. Es absolutamente imposible. Ni siquiera una rata podría ocultarse ni en la habitación ni en el pasillo. No hay escondite posible. Gracias. Le ruego que siga. El portero, viendo en la palidez de mi rostro que había algo que temer, me había seguido escaleras arriba. Echamos los dos a correr por el pasillo y por las escaleras que llevaban a Charles Street. La puerta al pie de la escalera estaba cerrada, pero no tenía la llave echada. La abrimos de un golpe y nos precipitamos fuera. Recuerdo claramente que al hacerlo oímos 3 campanadas en el carillón de una iglesia vecina. Eran las 10:45. Esto tiene mucha importancia, dijo Holmes, tomando nota en el puño de la camisa. La noche era muy oscuro y caía una lluvia fina y cálida. No había nadie en Charles Street, pero al fondo, en Whitehall, el tráfico, como es normal allí, era muy denso. Corrimos por la acera, sin que nos importara el ir descubiertos, y en la última esquina de la calle encontramos un policía que estaba allí parado. Acaba de cometerse un robo, dije jadeando. Un documento de mucho valor ha sido robado del Foreign Office. ¿Ha pasado alguien por aquí? Llevo un cuarto de hora aquí parado, dijo, solamente ha pasado una persona en este tiempo, una señora mayor, alta, que llevaba un chal de cachemira. Ah, esa es mi mujer, exclamó el portero. ¿No ha pasado nadie más? Nadie. Entonces el ladrón debe de haber seguido el otro camino, exclamó mi compañero, tirándome de la manga. Pero yo no estaba satisfecho con esto, y los intentos que hacía para alejarme de allí aumentaban mis sospechas. ¿Qué camino siguió la señora?, exclamé. No lo sé, señor. La vi pasar, pero no tenía ninguna razón especial para fijarme en ella. Parecía llevar prisa. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Oh, no hace mucho rato. ¿Durante estos últimos 5 minutos? Pues sí, no pueden haber pasado más de 5. Está perdiendo el tiempo, señor, gritó el portero, y ahora 1 minuto puede ser muy importante. Le doy mi palabra de que mi mujer no tiene nada que ver en esto, vayamos ahora al otro extremo de la calle.
Bueno, si no quiere usted, lo haré yo, y con esto salió corriendo en la otra dirección.